Les estaba comentando, ahora vamos a hablar con Nicolás, que vamos a hablar sobre la historia del peronismo. Yo hace poco estaba hablando con él y le comento, le digo, bueno, sí, porque Perón, que era un fascista, y él me decía, bueno, sí, pero eso fue cambiando a lo largo de la historia. Como algunos sabrán, Nicolás escribió, bueno, un libro de 400 páginas, una biografía de Perón, Perón el fetiche de las masas. Eh, Así que me parece ideal para hablar de esto. De hecho, hace poco estaba hablando con Agustín Laje y él me decía que considera que Nicolás es, si no es la persona que más sabe de Perón, de las que están vivas actualmente, que está cerca. Así que me parece un buen representante de esto para poder hablar de este tema. Bueno, les estaba haciendo una introducción, les comentaba que hablaba hace poco con Agustín Laje y él me decía que considera que sos una de las personas que más sabe sobre Perón, así que, y bueno, estaba contando que vos de hecho escribiste una biografía sobre él. Así que me pareció adecuado que para hablar sobre los pensamientos, bueno, claro, ahí está el libro que estaba mencionando recién, la biografía que escribiste. Así que me parece adecuado que seas vos quien cuente un poco sobre esto. En realidad este diálogo sería más como para decirte, bueno, contanos, y yo a lo sumo hacer alguna pregunta e ir mirando los comentarios, porque en sí serías vos el que nos contaría. No, digamos, para mí era un asunto pendiente escribir sobre Perón porque es un personaje que murió en el año 74, o sea, hace casi medio siglo, y sigue Claro. siendo alguien omnipresente. Marcó la vida de la segunda mitad del siglo XX y sigue marcando la vida de lo que va del siglo XXI. No hubo un solo líder político que trascendiera a su muerte, ninguno. Salvo Perón, que trascendiera y sobre todo tantos años, Claro. que atravesara la vida argentina y que haya influido de la manera en la cual influyó. Y digo, bueno, vamos a estudiarlo, porque aparte tenemos una imagen del Perón del 46 al 55 que solamente la conocemos a través de la tradición oral, por lo que dijo un abuelo, por lo que dijo alguien que puede haber vivido esa época, pero no tenemos, digamos, un trabajo de campo a ver hasta qué punto, cuáles fueron los aspectos de su dictadura, porque él fue un dictador, del 46 al 55, y en la última Te etapa, voy cuando él a, vuelve. no, te ¿Cómo? digo, te voy a hacer un poco, que te voy a hacer un poco de abogado del diablo, que cuando Sí, uno dice claro. Perón era un dictador, te dicen, no, pero él ganó en democracia. También dicen lo mismo de Hitler, que llegó a través de medios democráticos, no votado por voto directo, pero digamos, cuando uno dice Perón fue un dictador, te dicen eso. No, no, pero él llegó por voto del pueblo. Claro, Digo, vos pero como, la dictadura no se mide en función de cómo uno accedió al poder, sino que se mide en función del ejercicio del poder. Por claro, eso Maduro es un dictador, por eso Hitler lo fue, Mussolini lo fue, Salvador Allende en Chile fue un dictador, o sea, son, diríamos, dictadores plebiscitados, dictadores plebiscitarios. Llegan al poder con, es verdad, con un apoyo de las masas, pero eso no invalida su condición de dictador. Te diría más, si nos ponemos en técnicos, más que dictador fue un tirano, porque la dictadura es una institución romana dentro de la cual una persona tiene la suma del poder público por un tiempo excepcional durante un momento dado ante una situación de emergencia. Cuando hay alguien que se pretende quedar indiscriminadamente en el poder, no de manera excepcional, sino con pretensiones perpetuas y que además tienen la suma del poder público y están por encima de la ley y por encima de cualquier limitación, bueno, eso es un tirano. Perón fue un tirano. De hecho, hubo libros famosos y el otro día conversábamos contigo sobre el libro negro de la segunda tiranía. claro. Independientemente del libro en cuanto tal, es cierto que fue un tirano. Se hablaba de la segunda tiranía porque la primera habría sido la de Rosas, según los autores del libro. Más allá de eso, Perón fue un tirano. Él ingresa al poder político porque, si bien es cierto que sacó muchos votos, él ingresa al poder político por medio de un golpe de Estado, que fue Claro. el golpe, era una logia de coroneles de inspiración Te me nazi. acabas de pausar, no sé si.
¿Cómo? Que justo se perdió una partecita, se cortó un poquito cuando dijiste que fue el golpe y ahí se pausó un poquito, no sé si le pasó a los demás, a los espectadores. Que ¿Ahora justo ahí se se escucha pausó un bien? poquito. Sí, sí, ahora se escucha bien. En el año 43, en junio, se lleva adelante un golpe militar, una logia de coroneles, la logia se llamaba GO, El Go. que, Sí. que significaba Grupo de Oficiales Unidos, atentaron contra el presidente Castillo, y la excusa del golpe era la siguiente: el gobierno actual, que era un gobierno conservador, está del lado neutral o en todo caso del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento se estaba llevando adelante. Nosotros tenemos que hacer un golpe para colocar a la Argentina del lado del eje Tokio, Roma, Berlín. Se lleva adelante ese golpe de una manera muy extemporánea, porque ya para ese entonces los aliados llevaban la mejor parte, la Alemania la estaba pasando bastante mal. A mí me interesa contar estas cosas porque los peronistas suelen decir que Perón era un adelantado a su época. Yo creo todo lo contrario. Claro, justo era la época en la que estaba pasando esto. Estaba pasando esto, hacen un golpe a destiempo y a Claro. sabienda de que después cuando se dan cuenta de todo este desastre que hay, vamos por partes. Perón de ese gobierno militar fue secretario de Bienestar Social, fue ministro de Guerra, que es el ministro de Defensa actual, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas en esa época tenían un poder enorme. Como secretario de Trabajo manejaba los sindicatos, como ministro de Guerra manejaba a las Fuerzas Armadas y era vicedictador. El dictador era Farrell y él era el vicedictador. Farrell era un hombre de la noche y de la procacidad, o sea que el que gobernaba y en quien Farrell depositaba el poder y su confianza era Perón. O sea que para Claro. Perón manejaba el gobierno. Claro, hay algo que yo estaba diciendo hace poco en un vivo, que es que lo que estabas comentando recién, precisamente en el 43, es que asumen ellos con un golpe de Estado, y que si no hubiera sido gracias a una dictadura, quizás hoy Perón ni se conocería y no existiría el peronismo. Que el peronismo existe Claro, gracias a una dictadura, en realidad. es que Perón no es un emergente que viene de abajo y llega a lo alto. Perón es un emergente que viene de arriba y desde arriba consolida un poder que él supo maniobrar con mucha astucia, porque tonto no era, habrá sido a mi juicio un personaje muy negativo para el país, pero tonto no era. Entonces, fíjate vos, en el año 45, un mes antes de que caiga Hitler, la Argentina le declara la guerra a Alemania. O sea, esta gente hizo un golpe de Estado para apoyar a Alemania y 2 años después le declaran la guerra a Alemania. Todo al revés. Hacen un golpe de Estado cuando Alemania la estaba pasando mal y le declaran la guerra cuando ya Alemania estaba liquidada. Y es por eso que ante ese oportunismo y ese espíritu tardío para tomar posiciones políticas, cuando las potencias vencedoras llevan adelante el plan Marshall, que fue un plan de préstamos muy baratos para reconstruir los países, no solamente de Europa, sino de países de América que apoyaron a los aliados, como Brasil, los hicieron partícipes de muy buenos créditos para recuperar a las respectivas naciones que habían apoyado. Bueno, a Argentina no se lo dieron. Claro. Ahora, después Perón, hay un episodio que es un poco largo de contar, que fue el 17 de octubre, donde Perón sale fortalecido, se llama elecciones y Perón se consagra presidente. Presidente dictador, pero bueno. Sí, sí. Todo esto a lo largo de como 6 meses estamos hablando. Él asume Claro, en ahí junio del hubo, 46. bueno, no, las elecciones fueron, si yo no me Claro. equivoco, en enero. En Sí, enero. sí. Pero Perón asume el 4 de junio del 46 en homenaje al golpe del 4 de junio del 43. O sea, que vos decís Claro. es exacto. De hecho tengo entendido que él, como que él declara por la institución, como que él dice que él, no me sale la palabra, como que él jura ante la institución militar. Como que él va en Bueno, realidad como de parte de los militares. El Partido Laborista surge de eso. De hecho, el en su partido, gobierno estaba lleno de tipos que habían sido funcionarios de la dictadura anterior. exactamente. Y, por ejemplo, el hombre más fuerte después de Perón en ese momento era Mercante, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de Coronel Mm. Mercante. O sea que Perón se fue, y además
hay una suerte de léxico militar permanentemente. Por ejemplo, la Escuela Superior Peronista, la Escuela Superior de Guerra, la Unidad Básica, el jefe de manzana, es decir, todo tenía un léxico propio de una estructura vertical. Ni que hablar que la gente hoy por hoy dice soy soldado de Perón, soy soldado de Cristina. Un soldado, aquel que recibe órdenes, no piensa y ejecuta sin tener ningún tipo de pensamiento propio. Bueno, si vos sos militar y abrazás esa vocación o ese servicio, me parece bien, porque el militar tiene que obedecer órdenes superiores, no las Claro, puede cuestionar. Y en todo caso, si la orden es ilegal, la culpa recae por sobre quien emitió la orden, no porque quien la cumplió. Porque la estructura militar tiene que ser así. Vos estás en una guerra, soldado tiene que hacer esto. Vos no podés ponerte a polemizar con tu superior, no, yo creo que hay que hacer lo otro. Por eso la formación militar es netamente vertical, pero no para claro. una democracia, sino para dentro de una estructura, dentro de un brazo institucional como son las Fuerzas Armadas. Eh, Ahora, Perón, esto es una crítica un poco injusta que se le hace. Él trajo muchos y dio 8.000 pasaportes para que muchos alemanes que fueron parte del eje, no sé si criminales de guerra o no, probablemente muchos criminales de guerra, vinieran a Argentina. Pero ¿por qué digo que es injusto? Es injusto porque eso también lo hizo Estados Unidos, eso también lo hizo Inglaterra. La gran diferencia que yo veo es que los ingleses y los norteamericanos trajeron a los alemanes que habían sido los grandes cerebros militares y tecnológicos que habían forjado de Alemania un imperio militarista. Perón trajo a los criminales de guerra, no trajo grandes científicos. Claro. De hecho, Bueno, tuvo ahí es cuando empezó, no, y ahí es cuando empezó el tema este del plan Huemul, lo de la isla, que estaban desarrollando todo un plan nuclear y todo eso, creo que fue en esa época, ¿no? bueno, el único supuesto científico que él había traído, efectivamente lo había entusiasmado para llevar adelante en la isla Huemul, cerca de Bariloche, un proyecto nuclear que fue un fracaso y fue un bochorno. En la comunidad científica internacional se reían. Creo que Mm. querían hacer energía atómica y venderla en botellas. Bueno, era delirante. De hecho, Perón hizo una suerte de conferencia por cadena nacional e internacional anunciando cuáles eran sus pretensiones. Y bueno, eso fue uno de los tantos episodios burlescos de Perón. Ahora, un poco vos en tu flyer decías, ¿Perón fue un fascista o no? Claro, yo otra vez estaba comentando que yo otra vez te preguntaba a vos, estábamos hablando de esto, y yo te decía, ¿vos qué considerás? ¿Que Perón fue un fascista o no? Y que vos me decías que podría ser, que en algún momento que haya empezado así, pero que eso fue cambiando. Y que Bueno, bueno, Perón, esto sería la claro, Perón línea de... finalizando los años 30, porque hay que ver un poco los En cambios de Perón. perspectiva, claro. Por empezar, Perón en el año 28, era muy joven, dijo haber votado por Irigoyen. En el año 30 apoyó y formó parte del golpe del general Uriburu que derrocó a Irigoyen. Claro. A esto hay que sumar que entre el 30 y el 43 Perón se subió en la escala militar, fue profesor de la Escuela Superior de Guerra, publicó libros, ganó becas, estuvo en Chile como agregado militar, después lo mandan a Italia. ¿Por qué? Porque en esa época él fue conservador, o por lo menos fue un alcahuete de los conservadores, porque todo el poder que él cosechó durante los años 30 fue un poder que él cosechó precisamente porque no era opositor a los gobiernos de turno. Me Claro. refiero a Agustín P. Justo, se me hizo una laguna, Castillo. a Castillo y hay otro más que, bueno, un presidente que ahora no me acuerdo. Ortiz, perdón, creo que era Ortiz, y después viene Castillo. Muy bien. Todo eso lo pudo hacer porque él era oficialista. Entonces, votó por Irigoyen, apoyó el golpe del 30, fue conservador durante toda la década del 30 y en el año 43, porque él en el año 38 había estado en Italia formándose conforme la ideología fascista, efectivamente, él la trae
y pretende incorporarla a través del Go. Él mismo lo ha dicho en un libro que escribió él, que se llama Tres Revoluciones, donde él confirma que la logia era nazifascista y que estaba dividida entre germanófilos y fascistas, y que él formaba parte de la línea fascista. Ahora, si Perón fue fascista, nuevamente es falso que haya aplicado lo que se aplicaba en su tiempo o que se haya adelantado su tiempo, porque el fascismo cae en el año 45 y él empieza a aplicar algo de eso en el año 46. O sea que ya te vas dando cuenta que siempre está tarde a los acontecimientos. De todas formas, se podría decir, no digo que de todas formas se podría decir que durante la dictadura el uso que se dio a los sindicatos de darles poder y hacerse amigo de ellos, ¿no podría considerarse que tuviera una línea fascista también? Por supuesto, porque el fascismo le daba gran lugar a los sectores obreros, y de hecho, bueno, el fascismo es conocida la Carta del Laboro, que muchos afirman que esa Carta del Laboro, digamos, formó parte de la legislación laboral que Perón creó, y además el fascismo tiene una noción corporativista de la vida política, y fíjate que se llamaban las 62 corporaciones, que todavía eso se conserva, que eran las corporaciones sindicales. Lo que pasa es que él no fomentó corporaciones sindicales que libremente se unieran de manera espontánea para reclamar intereses. Eran corporaciones que dependían del Estado. Cada estructura sindical podía ser una. No es que había libertad sindical, sino que cada rubro tenía una sola estructura que dependía de la aprobación del Estado, o sea que todo el apéndice sindical, que es siempre citado como la columna vertebral del peronismo, y sí, porque eso formaba parte del Estado, de la estructura estatal. La afiliación obligatoria. Los niños en los colegios tenían que aprender a decir Perón y Evita antes que mamá y papá. Se hizo conocido ese libro donde te los compara. Ese que te dice Perón, el líder, mamá, papá, Evita Perón, Evita nos ama a todos. A mí me gustaría que me compren mi libro, porque hay mucho de todo eso, pero estamos en Bueno, cuarentena. hay mucha gente que está preguntando dónde se puede conseguir tu libro. Bueno, en Cúspide, por mi página de internet prensarepublicana.com, o sea, si googlean lo van a encontrar. Ahora bien, les quiero recomendar a los oyentes una película, no sé si la has visto, que está en YouTube, que se llama Permiso para Pensar. El documental sobre Perón. Es un documental desopilante porque ahí aparece Eva Perón diciendo que a los niños hay que enseñarles a decir Perón y Evita antes que mamá y papá. Claro. Está grabado. Y un montón de barbaridades. Sí, un montón de barbaridades, está lleno de barbaridades. No es que eso me lo dijo un abuelo que era gorila. Está ahí puesto. Perón dice, somos una dictadura, lo reconozco, y tenemos que ser bastante pavos para dar libertades a nuestros enemigos. O sea, y después hay otras piruetas que hizo Perón, porque hizo muchas piruetas. Perón hace el golpe, dijimos, apoya a Irigoyen y lo voltea a través de un golpe de Estado del que él participa. Hace un golpe en el 43 y él termina creciendo y volteando a los diferentes gobiernos del GO, del 46. Entonces el gobierno del 46 al 55. Su primer gobierno fue una fiesta, como bien lo dice Félix Luna en uno de sus libros, porque Argentina tenía extraordinarias reservas. El granero del mundo. Sí, sí. Éramos el granero del mundo y el propio Perón decía no podemos caminar por las arcas del Banco Central de la cantidad de oro que tenemos. Claro. Entonces él armó una verdadera fiesta. Una fiesta donde la gente sencilla, que vivía bien, no era gente postergada, eso es un mito. ¿Cómo confirmarlo? Todos nosotros, en inmensa mayoría, somos descendientes de inmigrantes, mucho antes de que venga Perón. ¿Por qué razón todos los inmigrantes venían a la Argentina? Porque se vivía bien en la Argentina. Claro. De hecho, si uno ve algunas fotos sobre lo que fue el 17 de octubre en el año 45, antes de que Perón se consagre dictador, la gente iba a las canchas en galera. El 17 de octubre la gente estaba muy bien vestida. La Argentina era la cuarta o quinta potencia mundial. Y si nosotros nos comparamos en la década del 30 con el resto de los países de la región,
yo me animo a decir a que éramos la primera potencia mundial. Estados Bueno, hay un Unidos está... video, Sí, no, iba a interrumpirte con una cosa, hay un video que está en YouTube, no sé si lo viste, del canal español VisualPolitik, en el que compara Japón y Argentina, y te cuenta que a principios del siglo XX Japón era un desastre, y Argentina era una potencia mundial, entre los países más ricos del mundo, y que hoy por hoy eso se invirtió. Y cuando te lo está contando, básicamente la narración te dice como si fuera, Argentina estaba todo bien, hasta que entonces llegó Perón. Básicamente te lo cuentan así. Y es un canal español, no es que de acá los gorilas, ¿viste? bueno, eso es absolutamente cierto, pero vamos a repasar el año 39, 40, 41. España estaba en guerra civil, Italia estaba gobernada por el fascismo, Alemania por el nazismo, Estados Unidos en guerra y con una depresión brutal del año 30 de la cual no se podía recuperar. En la Unión Soviética o en Rusia todavía gobernaba el estalinismo. Claro. ¿Sí? ¿Qué país competía con la Argentina? Entonces, ¿de dónde venían los grandes inmigrantes que querían huir del totalitarismo, del estatismo, de la miseria? Venían a la Argentina. ¿Y por Claro. qué venían a la Argentina y por qué no se iban a alguno de los otros 200 países que había en el planeta? Porque en la Argentina se vivía bien y hay muy bien, mucho mejor que en cualquier otro lugar, más allá de que hubiese privaciones. Y hay en el año 30 una obra de teatro que se llama Mi hijo el doctor. O sea, alguien que a lo mejor no tuvo instrucción y su hijo terminó siendo doctor en la universidad. Había una movilidad social ascendente, Claro. había una industria ascendente, había pleno empleo. Y bueno, todo eso, Perón se encuentra con eso en el año 46 y hace un desparramo demagógico con bienestar artificial, porque era un bienestar que no podía perdurar en el tiempo. Entonces su primer gobierno fue personalista, culto a la personalidad, valga la redundancia, todo el favoritismo que se le dio a los sindicatos, el adoctrinamiento infantil, y aparte había una suerte de simbiosis entre Eva Perón y Perón. Eva Perón daba los discursos lapidarios contra la oligarquía, eran discursos furiosos. En cambio, Perón, cuando le tocaba hablar a él, era más tranquilo. Decía, de casa al trabajo y del trabajo a casa, y esas muchedumbres enardecía a Eva Perón. Perón luego las tranquilizaba, las enardecía, hacían una suerte de catarsis, atacaban a la oligarquía, y bueno, en ese momento no se llamaban gorilas, se le decía Contreras, y todo eso tiene que ver con esa simbiosis. Evita era la enloquecida y Perón era el tranquilizador. Ahora, en el año 52, cuando muere Eva Perón, Perón tuvo que cumplir el doble rol. Y ahí aparecen los discursos tremebundos de Perón, 5 por 1, hay que dar leña, bueno, todos esos discursos beligerantes de Perón, él tenía que reemplazar a Eva. Entonces tenía esa situación, digamos, donde los peores discursos de Perón, tenemos que matar a ellos y a los hijos de ellos. Bueno, todos esos discursos fueron después de que Eva Perón muere. De manera tal que, ¿qué ocurre en el segundo gobierno de Perón? Primero, en el 49 él reforma la Constitución porque la Constitución entonces vigente, que era la Constitución 5360, no preveía una reelección. Entonces, Perón en el 49 se hace sancionar una Constitución a su imagen y semejanza, Claro. en donde las provincias opositoras no podían participar del plebiscito. Por ejemplo, Corrientes, que fue la provincia donde perdió Perón, no participó Corrientes del plebiscito. Bueno, muchos aspectos irregulares de esa reforma. Quedó la Constitución del 49, que tenía aspectos socializantes o colectivistas, pero lo fundamental, que era lo que Perón quería, es que tenía la reelección indefinida. Entonces, en el 52, 51 en realidad, y se hacen las elecciones, y Perón en el 52 asume su reelección. Muere Eva. Bueno, es curioso como Sí, dato de color que creo que fue en el 52 cuando le cambiaron el nombre a la provincia de Chaco y a la provincia de La Pampa por presidente Perón y Eva Perón, creo que se llamaba La Pampa, y a la sí, ciudad de La Plata señor. también. Justo La ese ciudad de La año, el tipo Plata. asumió y dijo, bueno, vamos a cambiar el nombre de la provincia, la capital de Buenos Aires, cambiamos los nombres de todo.
Ciudad Eva Perón, La Plata, y tengo una anécdota futbolística. Estudiante de La Plata, que es el equipo más importante de La Plata, no aceptó cambiar el nombre, no aceptó llamarse Estudiantes de Eva Perón. Siguió llamándose Estudiante de La Plata. Entonces Perón lo mandó a la B. Es una anécdota de color. En cambio, Gimnasia, el otro cuadro de La Plata, se llamó Gimnasia de Eva Perón. Entonces Gimnasia mantuvo su estatus. Estudiante se fue a la B. Bueno, hay otra anécdota futbolística que es de dónde sale la marcha peronista, que yo tengo entendido que era una canción, un tema de una hinchada, no sé bien de qué equipo de fútbol era, y que la melodía se la afanaron e hicieron la marcha peronista con eso. La de los muchachos peronistas. Sí, correcto, correcto. Mira, yo no me acuerdo en este momento, pero tengo la idea de que era una especie de comparsa en las murgas. Pero he buscado en los muchos libros que consulté, he googleado y no encontré una explicación categórica. Ahora bien, la marcha peronista, que efectivamente es muy pegadiza y tiene mucha euforia para cantarla en público, por eso las hinchadas de fútbol también la han incorporado. Adoptado, claro. Claro, pero tiene un culto a la personalidad tan grotesco y grosero. Una vez yo estaba discutiendo, no sé si lo conoces, a Carlito Maslatón, un amigo, y yo le decía, mirá lo que es esto, el primer trabajador, ese gran argentino, bueno, tiene toda una serie es un culto a la personalidad grosero. Sí. Y él me dijo, pero si uno escucha el himno a Sarmiento, también lo eleva y lo ensalza, correcto, pero Sarmiento ya se había muerto. Los fieles de Sarmiento le dedicaron a él un himno. Muy bien, pero Perón hizo para sí mismo, para su gloria y autoalabanza, ese himno para que lo canten delante de él sus ministros, en los colegios primarios que cantaba la marcha peronista y después el himno nacional, para que lo cante él toda la gente que lo rodeaba, instituciones, funcionarios, y para que lo cante la muchedumbre. Todo eso con su propio aval institucionalizado. De hecho, vos ibas a los cines y ahí viene el famoso corte en medio de la película que se llamaba Sucesos Argentinos, que eran Claro. un panegírico Está en el para documental comprar. este que decís. En el documental este que decís, Permiso para Pensar, aparece. Que son desopilantes, son desopilantes. Algunos dan vergüenza ajena. Y hay un tema que, si me permitís, no me parece menor, que dicen, bueno, pero ¿por qué la oposición no le ganaba a Perón con votos? ¿Por qué la oposición, si Perón era tan malo, por qué no le ganaba con votos? ¿Por qué no se presentaba legítimamente? Eso lo podemos discutir porque no siempre los buenos ganan las elecciones, sino que muchas veces los ganan los personajes más indeseables. Pero acá hay un aspecto que es muy interesante. La oposición no tenía ninguna posibilidad de ir a los medios de comunicación. Ninguna. La oposición no podía hacer actos políticos. La oposición tenía prohibido hacer alianzas por ley. O sea que todos los partidos podían ir por separado, de esa manera dividir. Eso por un lado. Y si había un partido nuevo, ese partido al inscribirse tardaba 4 años para poder participar de una elección. Tardaba 4 años. Y si algún partido decía, bueno, mira, yo no me presento, te votamos a vos, los partidos que no se presentaban perdían la personería jurídica. Entonces todos los partidos estaban obligados a presentarse sin ninguna chance de difusión o divulgación y contra una estructura estatal contra la cual había separado. Eso es bastante importante, eso que marcabas. Había un solo noticiero que se transmitía en cadena, uno solo, noticiero radial. Todos los medios, sin excepción, estaban en manos del Estado, y los diarios que han sido opositores, por ejemplo el diario La Prensa, que era el diario más rabiosamente opositor, fue confiscado y entregado a la CGT. Y su dueño, Gain Zapá, se tuvo que exiliar en Estados Unidos. Los diputados opositores o dirigentes opositores o bien eran encarcelados o bien se tenían que exiliar a Montevideo. Montevideo cumplía la función similar a la que cumple en Miami respecto de La Habana. Los cubanos que huyen de la dictadura de Fidel Castro van a Miami.
Los argentinos que huían de la dictadura de Perón iban a Montevideo. Y los argentinos que quedaban acá escuchaban Radio Colonia, que era una radio cuya frecuencia llegaba a la Argentina y era rabiosamente antiperonista, porque los argentinos no tenían una sola radio para escuchar. No había otra solución que la solución militar. A Perón no se lo podía sacar del poder de no ser por una situación de fuerza. Encima esto que decías, que con la reforma constitucional el tipo lo podían seguir votando eternamente. La reforma era ilegal, no había libertad de opinión, no había libertad de cátedra, no había libertades políticas, no había libertades cívicas, la única forma era una rebelión. De hecho, hay un diálogo, una grabación de Perón que cuenta que el sindicato de madereros se le puso en contra, el tipo salió, creo que decía, con 150 tipos con palos y los cagó a palazos a todos, que rompieron vidrieras, todo, y decía, y entonces la calle ya era nuestra. Y sí, se manejaban así. Ah, ¿no estás de acuerdo? Te cagamos a palazos. O te metemos preso. Era exactamente tal como lo contás, con una diferencia. Perón no estaba. Porque claro, Perón se mete como si estuviera ahí, pero no estaba. Sí, Perón nunca participó, digamos, si por algo se caracterizaba Perón, era por su falta de valentía. Un tipo muy astuto, un gran manipulador, un muy buen orador, un gran trepador, pero no era un hombre, como general de la nación, digamos, era bastante cuestionable. Y a mí me interesa contar esto por lo siguiente. En junio del 55 hubo un alzamiento de la Marina de Guerra que lo que pretendió fue bombardear la Casa de Gobierno para matar a Perón. Uno dice, pero qué disparate. Bueno, eso formaba parte del odio que había en los sectores no peronistas por este bombardeo publicitario y por la falta de libertades. La Marina de Guerra asume su condición revolucionaria, bombardean la Casa de Gobierno, pero acá hay un asunto que no se cuenta. Perón sabía los accesos y que mandó gente. Él no solamente mandó gente, sino que en la azotea de la Casa de Gobierno había artillería antiaérea. O sea, habían preparado la artillería antiaérea. Ella sabía, pero él no estaba en la Casa de Gobierno. Él se escondió en el sótano del Ministerio de Guerra. Y hay un dato interesantísimo, que lo cuenta el diario Clarín. Al día siguiente, el corresponsal en la Casa de Gobierno cuenta que el personal administrativo que trabajaba en la Casa de Gobierno estaba enrarecida y estaba en una situación de sorpresa porque veía cómo subían arsenal militar a la terraza de la Casa de Gobierno. Entonces él expuso al personal de la Casa de Gobierno, expuso a la gente, digamos, ni siquiera se declaró, las calles fueron cortadas ni nada. Él especulaba con que muera mucha gente total, y de esa manera poder echarle a la oposición la responsabilidad por esas muertes. Él al día siguiente da un discurso donde confiesa que él ya lo sabía, que él da ese discurso. Ahora, él queda muy asustado, sumamente asustado. Yo te diría aterrorizado. Estaba muy mal de la cabeza porque no tenía coherencia, y entonces un día daba discursos lapidarios contra la oposición y otros días se retractaba, e incluso, en señal de buena fe, dejó que los líderes opositores hablen por primera vez por radio, después de muchos años, 10 años. Pero los líderes opositores, uno por cada partido, tenían que elevar el discurso a la radio oficial. La radio oficial lo tenía que aprobar, y si lo aprobaba era grabado el programa, para que ninguno diga nada fuera de lo preestablecido, era grabado en diferido, y después se lo pasaba. Y hay una nota de Clarín desopilante. Cuando habla Frondizi, Clarín se extraña con sorpresa y dice, qué linda voz que tiene Frondizi, tiene una voz microfónica. Uno dice, claro, no le conocían la voz a Frondizi, no le conocían la voz a Balbín, no le conocían la voz a Alfredo Palacio, porque durante 10 años la oposición no tenía ninguna voz. Esto pone de manifiesto lo que se vivía, no podés hacer activismo político con tus líderes presos, sin acceso a los medios, sin diarios, sin televisión. Es parecida a la situación de Venezuela ahora, que te dicen que están en democracia, pero en realidad el tipo
da las condiciones como para que no le puedan ganar las elecciones. Muchísimo peor, porque no porque Maduro sea buen muchacho, sino porque las redes sociales, las nuevas tecnologías, uno puede grabar un episodio con un celular, uno puede Claro, sacarse una sí, puede foto publicar en Twitter o inmediatamente, algo. uno puede utilizar cualquier tecnología, grabar algo, subirlo a Twitter y miren cómo acá están matando a fulano, cómo acá la represión está haciendo tal cosa, cómo en aquella época eso no pasaba. Entonces Claro. los medios de la época eran la radio, la televisión y el diario. La oposición no tenía acceso a ninguna de las tres cosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era el elemento opositor que había? Había uno solo, y era la iglesia. La iglesia, en los púlpitos, los curas empezaron a hacer fuertes arengas contra el gobierno por varias razones. Una de ellas era por el culto a la personalidad, otra de ellas era porque se intentó hacer una iglesia nacional peronista. Perón escribía en el diario Democracia con el seudónimo Descartes, en donde él se proclamaba por encima de Jesucristo, no en primera persona, sino con un seudónimo, hablaba de sí mismo. Entonces la iglesia eso empezó a enervarla y grandes arengas. Como la Se gente, acaba de cortar. Se cortó justo, dijiste eso, la iglesia lo hizo enervarla y ahí se cortó un poquito. Ahora ya te escucho. la iglesia era el único lugar donde se escuchaban voces opositoras. Entonces se generó un fenómeno muy curioso. La gente ávida de escuchar voces alternativas ante ese bombardeo agobiante, empezó a ir a la iglesia, incluso los socialistas y los ateos. Entonces decían, ¿qué hacéis vos acá? Y vengo a escuchar al cura, aunque no creían en Dios muchos. Muchos sí, otros no. Entonces la noche de los famosos bombardeos de la Marina de Guerra contra la Casa de Gobierno, se incendiaron 15 templos de la ciudad de Buenos Aires, se encarcelaron unos 800 sacerdotes y se asesinó al padre Jacobo Wagner. Pío XII excomulga a Perón, y esto es importante, es una discusión aparte, pero Perón fue excomulgado por Pío XII, y 3 meses después, una nueva rebelión militar encabezada por el general Lonardi logra expulsarlo. El general Lonardi comandaba el 15% del ejército y las fuerzas oficialistas el 85%. El 15% le gana al 85%. Ahí se produce la Revolución Libertadora. ¿Por qué razón? Porque Perón estaba muy asustado después de los bombardeos de junio. ¿Qué ocurrió entonces? Perón no tenía ni las agallas, ni la claridad mental, ni la jerarquía militar para conducir a la cantidad de hombres que él tenía, que era muy superior. Se asustó, tuvo un derrumbe moral, psicológico y anímico. Muchos dicen, no, Perón se fue para no derramar sangre. Esto es mentira. Esto es mentira, No le porque eso preocupó durante años. no, pero aparte de eso, un general de la nación que diga, me escapo para no derramar sangre, un general de la nación tiene que enfrentar a sus enemigos. Más cuando él había dicho, vamos a dar leña, 5 por Claro. 1, o sea, Sí, que hay que colgar a los opositores. todo eso no lo puede decir un general de la nación que se precie de tal, menos con los discursos beligerantes que él daba. Ahora bien, la revolución de septiembre del 55 se lleva adelante 3 meses después de los bombardeos de la Casa de Gobierno. Perón quedó muy mal después de esos bombardeos, asustadísimo, aterrado. Entonces no tuvo las agallas de repeler lo que fue la Revolución Libertadora, que fue una semana entera de combates. Hay una película, por ejemplo, que hizo un personaje que se llama Leonardo Fabio, que se llama Peronismo, Sinfonía de un Sentimiento. Esa película es adulatoria de Perón, y hay una conferencia de prensa que da Perón, una grabación que da Perón, yo no me acuerdo si en Guatemala o en Panamá, donde un periodista le pregunta ¿por qué no repelió a sus enemigos siendo que usted tenía la mayoría militar? Y él ahí no dice porque íbamos a derramar sangre de argentino. Dijo, no, porque entonces hubiésemos logrado que vengan los norteamericanos a invadirnos como en Santo Domingo. Ahí dio otra explicación. En su libro Conducción Política, él da otra explicación, adicional, distinta. No adicional a las otras, sino distinta, donde él dice que él había hecho una represa en la ciudad de La Plata,
y que eso había costado mucho esfuerzo y que la Marina de Guerra había amenazado con bombardear La Plata, particularmente la represa. Y él dice, yo la represa la quería como un hijo. Entonces, para que no bombardeen la represa, la Marina de Guerra, entonces yo me voy. Bueno, las explicaciones que él da son permanentes. En otra dice, me traicionaron los militares. En otra dice, en otra explicación dice, no, los militares me fueron fieles. Los que me traicionaron fueron los obreros que no quisieron aceptar las armas para defenderme. En otra dice, los obreros te querían las armas, pero o sea, era permanente. Él era un gran mentiroso. Y la realidad es que, bueno, es conocida, él se escapa, quiso ir primero a la embajada de Alemania, no lo aceptaron, y se fue a la Paraguay, embajada me parece, ¿no? Claro. de Paraguay. Paraguay tenía en el puerto un buque que estaban reparando. Entonces, por un auto, clandestinamente, logran llevarlo al buque, como el buque era paraguayo, por consiguiente eso era territorio paraguayo desde el punto de vista del derecho internacional. Se generó en el seno de la Revolución Libertadora una discusión. Una era derribemos el buque, exhortemos a que en 24 horas lancen a Perón, si no bombardeamos el buque, que era la postura del almirante Rojas. Y Lonardi, mucho más conciliador, dijo no, que se vaya. El buque, cuando estuvo reparado, fue hasta un cierto lugar donde después un helicóptero lo llevó hasta el Paraguay. Después podemos discutir qué hubiese sido mejor, matarlo o no. Yo creo que Perón siguió gobernando el país desde el exilio, claro, sacando y poniendo gobierno desde el exilio, luego fomentando la guerrilla montonera y volviendo con Isabel Perón y la AAA. Muchos dicen el mejor Perón fue el último. El mejor Perón fue el Perón sabio y estadista que vino en la década del 70. Vamos a ver. En la década del 70 Montoneros comete un montón de atentados y él los avala y los apaña. Cuando él llega en el 73, como se da cuenta que no puede dominar a los montoneros, le matan a Rucci, gente de su propio entorno, él crea la AAA, es decir, con López Rega, organismos paraestatales y paramilitares para combatir a la misma guerrilla que le había fomentado. Y a sabiendas de que se moría porque no tenía salud física, pone como candidato a vicepresidente a Isabel Perón, que era una bataclana, una copera, una prostituta que trabajaba en el cabaret Happy Lambar en Panamá, donde Perón la conoce y luego se casa con ella en Madrid. No la está lo de que el nombre de ella le decían Isabelita en el cabaret, precisamente. Isabelita era el nombre, llamémosle artístico, su nombre verdadero era María Estela Martínez, y yo no la cuestiono ni como prostituta, ni como copera, ni como cabaretera. Lo que sí cuestiono es que Perón haya puesto a alguien que no tenía ninguna preparación política, ninguna experiencia política, ni preparación académica como para suceder a él, que tenía poca vida, en tamaña responsabilidad política en donde en la Argentina además estaba viviendo una guerra civil. Fue realmente un escándalo, fue otra de las irresponsabilidades graves de Perón. Y cuando me dicen, el mejor Perón fue el de los 70, pará, el de los 70 fue el que fomentó la guerrilla. Que provocó la guerra, claro, sí. El de los 70 fue el que fomentó la AAA con López Rega, el de los 70 fue el que nos dejó a Isabel Perón. Ese es el mejor Perón. Claro, es que hay una cosa que yo siempre señalo, que Perón es el que puso a Isabelita. E Isabelita fue la que puso en una posición de poder a Videla y que le firmó los decretos de aniquilamiento, que básicamente le dijo, tomá, en democracia nadie desaparece gente. Y le dio ese poder y el tipo después dijo, bueno, correte que acá se viene la dictadura. Así que finalmente hasta terminan teniendo cierta responsabilidad en eso también. Bueno, dos cosas. Primero, la revolución militar de marzo del 76 no acabó con el Estado de Derecho, porque eso sería reconocer que antes de marzo del 76 había un Estado de Derecho. Y no había un Estado de Derecho. Las patatas parapoliciales de la AAA secuestraban, mataban, y todo eso dependía de un ministerio, del Ministerio de Bienestar Social. Eso no era un sistema libre, democrático, republicano. Ahí no había Estado de Derecho. Los decretos de aniquilamiento que vos señalás son muy interesantes porque cuando se produce el 24 de marzo del 76, ya había, durante la democracia peronista,
908 desaparecidos. De manera tal que los militares lo que hicieron fue continuar con la metodología creada por el peronismo. Por supuesto que esto es un error, no estamos justificando nada, estamos describiendo hechos objetivos. Y Perón ya había adelantado bastante de todo eso, porque Perón fue el que ascendió a López Rega de un rol de cabo a jefe máximo de la Policía Federal. Claro. Sí, sí, que hay gente que le quita responsabilidades a Isabelita diciendo cosas como, bueno, pero la manejaba López Rega, olvidándose que a López Rega lo puso Perón y a Isabelita también lo puso ahí. ¿Y qué te iban a decir? ¿Que Bueno, Perón no era eso, peronista? bueno, pero claro, eso es para disculparlo, ¿no? Perón le hicieron un cerco contra López Rega e Isabel lo maniataron. Eso es una burla. Eso es pensar que Perón era un idiota, un imbécil, rodeado, mal rodeado, y que no lo dejaba gobernar con libertad. Perón tenía 1000 defectos, yo soy antiperonista, pero de tonto no tenía un pelo. De tonto no tenía un pelo. Lo que no tenía era moral. Ese es otro punto. Por eso cometió las cantidades de fechorías que cometió. Pero el Perón de los 70, para mí, probablemente haya sido el más cuestionable, a diferencia de lo que muchos dicen de que fue un estadista. ¿Por qué dicen que fue un estadista? Y esto por una imagen específica. Cuando él viene primero en el año 72, porque vino discretamente durante el gobierno de la Anuncia, a tener una serie de reuniones en la casa en Vicente López, en Gaspar Campos, hay una foto histórica que él se saca con Balbín, el viejo líder radical. Entonces dicen, ¿qué espíritu de grandeza? Él vino como un estadista, se saca una foto con Balbín. El espíritu de grandeza lo tiene Balbín, porque Balbín durante la dictadura de Perón del 46 al 55 fue detenido, estuvo casi un año preso, torturado y después exiliado al Uruguay. Entonces, si yo me tengo que abrazar con mi carcelero, con mi torturador y con mi exiliador, yo soy el que realmente tengo un espíritu de grandeza, de perdón y de, bueno, digamos, Sí, hacer las paces. superar las situaciones. No era un espíritu de grandeza de Perón, era un espíritu de grandeza de Balbín, que se abrazó con su torturador. Entonces, hay un montón de mitos, por eso agradezco esta conversación y agradezco que podamos charlar un rato al respecto y tu página que está dedicada a este sujeto. Porque hay un montón de mitos sobre Perón que no se conocen y se le atribuyen méritos que no tuvo, muchos méritos que no tuvo. Y sobre todo las nuevas generaciones que no lo han logrado conocer o porque no han leído o porque no han profundizado en este sujeto. Sí, sí. No, pero ni los peronistas, hay cosas que les dicen los peronistas como, che, ¿sabías que Perón fue vicepresidente de un gobierno de facto? Mentira, ¿de dónde lo sacaste? Te dicen. No conocen ellos mismos su propia historia. Borges, estoy un poco asustado porque tengo la batería muy baja, no sé cómo vamos con el tiempo. Igualmente falta, en 10 minutos se corta el vivo solo. Bueno, Si te da no sé, un indicio. si se corta antes es por mi celular, pero bueno, eh, eh, Borges. no sé en qué estábamos, me perdí. No, que dijiste Borges. Borges decía que peronista es todo aquel que se dice peronista para sacar ventaja política. Entonces, y además para ser peronista vos no tenés que demostrar nada. Si yo digo soy liberal, por ejemplo, bueno, ¿y por qué sos liberal? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿A quién has leído? Comentame. Yo soy socialista. Bueno, a ver cómo Claro, es. No, yo soy peronista. No tengo que claro. demostrar No, sí, nada. es que los peronistas entre ellos se dicen, no, este no es peronista, Menem no era peronista, los otros peronistas te dicen que los Kirchner no son peronistas, y al final uno no sabe qué es peronismo. Si es de izquierda, Está si es bien, de pero derecha, la triple A, los montoneros, ¿no? si yo mañana quisiese militar en el peronismo, que es el kirchnerismo, el albertismo, llamale como quieras, y entonces digo, yo soy peronista, quiero trabajar en este proyecto, bueno, vení, no te preguntan nada. Claro. Entonces, digamos, peronista es todo aquel que dice ser peronista, para sacar ventaja política. Esa definición de Borges me parece bárbara, me parece muy bien lograda. Es que hasta hay gente que te dice que Isabelita no era peronista y fue presidente del Partido Justicialista. Y decís, ¿quién era peronista entonces? Sí, como digo, hasta hay gente que te dice que el Perón de los 70 no, bueno, lo que pasa es que estaba viejo. Así que hasta ni Perón era peronista. Así que cualquiera puede ser peronista, como decís vos. Basta con decirlo. Y hay un tercer dato del Perón bueno de los 70.
Él pone como marioneta y títere a Héctor Cámpora, porque él no podía ser candidato Claro, por argumentos de la legislación electoral que le impuso la NUCE, para que Perón no fuera, digamos, la NUCE en el año 73 le levanta la proscripción al peronismo, pero deja que el peronismo participe, pero sin Perón. claro. Bueno, él pone a Cámpora como una suerte de delegado, pero él mismo fomenta un golpe de Estado contra Cámpora después de los episodios que se conocieron como la matanza de Seiza, en donde entre la ortodoxia peronista y los montoneros se batieron a tiros, hubo 400 heridos graves, el número de muertos varía según las distintas fuentes, pero fueron decenas, y Cámpora, desbordado, a sabiendas de que era un títere con votos prestados y que no había podido manejar la situación ni garantizar la seguridad de Perón, renuncia. Renuncia él y renuncia al vicepresidente. ¿Y quién asume como presidente interino? Raúl Lastiri. ¿Quién era Raúl Lastiri? Era el Estuvo 3 meses, marido. creo. Sí, O 3, 4 enseguida llamó, meses. Sí. claro, llamó a elecciones con Perón ya participando, y ahí la De hecho, gana. hay una Disculpame, anécdota. Raúl Lastiri era el marido de la hija de López Rega. Entonces, fíjate vos, aquellos que tratan de despegar a López Rega de Perón, no pueden sostenerlo eso, porque todos los hechos objetivos de la historia reciente confirman de manera categórica el vínculo entre Perón, López Rega y la AAA. No, que le iba a decir que en este periodo de 3 o 4 meses fue este presidente interino el que decretó que tenían que, hace poco hizo un video sobre eso, que tenían que devolverle a Perón todas las cosas que le habían sacado en 1955, lo que estábamos mencionando al principio del libro negro de la Segunda Tiranía. El tipo Bueno, todavía no eso, había asumido a Perón y ya decretó, bueno, el Estado tiene que pagarle a Perón ahora. bueno, había una gran puja en torno a, primero que se hablaba mucho de la fortuna de Perón en aquella época, pero se hablaba mucho sotoboche, porque no se podía hablar en los grandes medios. Se produce hay un libro de Silvia Mercado, que no es santo de mi devoción, pero el libro tiene algunos pasajes interesantes, El que relato ponen de peronista. manifiesto, no, el inventor del peronismo, Ah, que es sobre Paul, que era el secretario de propaganda del gobierno de Perón. Entonces ponen de manifiesto una riña que se produce entre Perón y la madre de Perón después de la muerte de Eva. Eva era una actriz postergada, desclasada, una actriz mal afamada, que nunca tuvo ninguna relevancia y que nunca ganó dinero y que vivía en conventillos, en pensiones, hasta que ella lo seduce a Perón lo enamora. Entonces, Perón le da una envergadura, primero cultural y después política. Cultural porque después Eva participa de un par de novelas radiales con el auspicio de la Secretaría de Trabajo, que le va al margen. Cuando Eva muere, había que heredar a Eva. Y entonces se produce una pelea tremenda y Silvia Mercado, que repito, no es santo de mi devoción, sostiene que a Juan Duarte, el hermano de Eva, lo manda a matar Perón como mensaje mafioso para decirle a la madre, si me seguís molestando con la lucha por la herencia, ya te mato un hijo, te mato a vos también, o te mato a otros hijos, o te mato a tu entorno. Lo cual es muy probable. Ahora bien, eh, ¿por qué tanto interés en pelearse por una fortuna si Eva Perón no tuvo ningún dinero y siempre fue una actriz menor? Y cuando ella armó la Fundación Eva Perón, ella no cobraba dinero, sino que trabajaba ad honorem. Bueno, la fortuna que se le atribuyen incalculable, se dice que ese dinero fue a Suiza, cuando Perón vivía en España durante la dictadura de Franco, Isabel viajaba constantemente a Suiza, probablemente para traer plata o para recuperar fondos de esa cuenta. Y como vos bien decís, Lastiri dijo, bueno, por decreto le devolvemos a Perón la herencia, que es de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares sería la herencia de Perón que le habría dejado Eva. ¿En calidad de qué? ¿Qué hizo Eva? ¿Qué descubrió? ¿Qué fábrica sí, creó? de la Fundación Eva Perón, básicamente. ¿Sabes quién era el contador de la Fundación Eva Perón? El ministro de Economía de Perón.
Entonces, que era, así me hizo una laguna ahora, eh, no importa. Era el ministro de la Fundación Eva Perón, el mismo el contador de la Fundación Eva Perón, era el ministro de Economía. Perdón, Nicolás, que te interrumpo. El contador de la Fundación Eva Perón era el ministro de Economía. Si el peronismo es una tragedia para la Argentina. Lo que pasa es que Perdón que te interrumpo. Lo que sí. pasa es que en 2 minutos se termina solo el vivo porque duran solo 1 hora. Así que en realidad medio tenemos que ir cerrando. Si querés podemos continuar el diálogo en algún otro momento, algún otro día, lo anunciamos después. Pero más o menos tendríamos que ir cerrando porque si termina solo y no puedo hacer nada para evitarlo. Y vos Si tenés no, poca batería. si no cerrás vos, cierro yo por la batería. Así que te agradezco la conversación. Claro. Vuelvo a mostrar el libro, que son 300, casi 360 páginas, Perón, el fetiche de las masas, que me lo prologa Rosendo Fraga, que es uno de mis mejores trabajos. Me costó mucho esfuerzo hacerlo, porque Perón no es un personaje fácil, hubo que analizar su política interna, su política internacional, su exilio, De su... hecho, Agustín Laje me recomendó especialmente este libro. Me dijo, tenés que leer sí o sí este libro, debe ser el mejor libro sobre Perón que existe hasta la fecha. No, Así bueno, que él mismo me dijo, tenés que hacer sí o sí un vivo con Nicolás. Y, bueno, sí, Agustín, digo, tenés razón. Agustín me aprecia mucho y es muy exagerado, pero bueno, ahí está. Bueno, te agradezco mucho este vivo. Si querés en algún otro momento planeamos otro, que estuvo muy interesante. A tus órdenes y gracias a los que nos estuvieron escuchando. Bueno, hasta luego entonces. Muchas gracias. Gracias.